Muy bien. Continuamos. Una diaforesis no es más que la transpiración abundante. Por ejemplo, vemos esas personas que sudan en exceso, que mojan, por ejemplo, la camiseta, y no porque haya ido al gimnasio, sino que inclusive en modo reposo tienen una sudoración, una transpiración en abundancia, y eso se llama diaforesis. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre historia clínica y diagnóstico médico? Historia clínica y diagnóstico médico. Rosinel. O sea, para mi entender, la historia clínica es como, o sea, lo que usted tiene, o enfermedades o cosas así. Y el diagnóstico es lo que en el momento usted se está tratando. No soy yo. Miriam. Miriam. Buenas, profe. Para mí, la historia médica es cuando usted llega, por ejemplo, por emergencia, le hace un historial y luego el doctor le hace un diagnóstico cuando le hace un examen y sabe lo que usted tiene. Ese es mi pensar. Muy bien. Rosinel y Miriam van de la mano. Una historia clínica es, por ejemplo, si tú vas a consulta donde un doctor, el doctor empieza a hacerte una serie de preguntas, tu edad, tu peso, si en tu familia hay alguna enfermedad que te haga que te sea factor de riesgo, cuáles síntomas tú tienes, cuáles situaciones te han dado en los últimos días. Entonces, toda esa historia clínica, sumado a alguna analítica, algún estudio, algún examen físico que el médico te haya hecho, lo lleva a él a darte un diagnóstico médico. El diagnóstico es lo que el médico dice, bueno, tomando en consideración los síntomas, los signos, las analíticas y la exploración que yo hice, este paciente tiene tal cosa. El diagnóstico es cuando ya el médico emite un juicio de qué es lo que usted tiene. ¿Se entiende? Sí, maestra, ¿se entiende? Excelente. Sí, maestro. Hacemos. Ok. Un edema, cuando hablamos de edema, es cuando hay una inflamación, pero que esta inflamación está causada por una acumulación de líquido en un tejido. Lo que mucho escuchamos es, esa persona tiene un edema pulmonar. ¿Qué es? Cuando por alguna razón los pulmones se han inflamado y esta inflamación es porque un líquido corporal ha ido al pulmón y lo ha inflamado. Eso es un edema, cuando hay una inflamación por acumulación de líquido. Por ejemplo, personas que retienen líquidos, que retienen orina, que son hipertensas, que vemos que se le inflaman las piernas y que usted le topa y como que se hunde. Eso es un edema, porque en la pierna se está acumulando líquido, el líquido que no se está eliminando del cuerpo. Entonces, como no se elimina el líquido, ¿qué hace el cuerpo? Pues que se edematiza, se inflama. Eso lo vimos. Emesis, cuando usted oye que tiene una emesis, no es más que vómito, y de ahí viene el término antiemético para referirse a los medicamentos que están destinados para eliminar o evitar que la persona esté vomitando. Epistasis, que es una hemorragia nasal, cuando una persona, por ejemplo, antes decían que los niños se botan sangre de la nariz, que con un chele, que no sé qué, realmente es una condición que se llama epistasis, que los vasos capilares de la nariz se rompen y por eso se produce el sangrado. Hay otras situaciones, por ejemplo, cuando una persona tiene
una gripe que se inflama las fosas nasales, se puede producir una epistasis, cuando hay un golpe, en fin. Epistasis no es más que una hemorragia nasal. Eritema es el enrojecimiento de la piel, por ejemplo. Hay personas que erimetizan cuando se exponen mucho al sol, se enrojece la piel, cuando tienen una quemadura, o también hacen un eritema producto de una reacción alérgica. Entonces, ese enrojecimiento que no se da con prurito y no se da con bolitas, ¿verdad? Es un eritema. Marieli. Marieli, veo tu mano levantada. Oh, sí, profe, que sí podías repetir la definición de epistasis porque se cortó ahí y no la escuché bien. No es una hemorragia nasal que se puede dar por diversos factores, porque hay una inflamación de las fosas nasales, hay personas que por condición se les rompen los vasitos capilares de la nariz, pero no es más que una hemorragia nasal, una epistasis. Ok, gracias. Siempre. Esfínter, nosotros hablamos de esfínter la semana pasada, no sé si recuerdan cuando hablábamos de cuando se une el esófago al estómago, que hay un esfínter que es el que cierra. También hay un esfínter en la vejiga, ¿recuerdan? Que no es más que un músculo circular que impide, por ejemplo, si se acuerdan cuando hablábamos del sistema gastrointestinal, el esfínter que une entre el esófago y el estómago es el que impide que la comida vuelva, se regurgite, o sea, se devuelva para el esófago. Y cuando veíamos el esfínter que está en la vejiga, de vejiga y uretra, es el que impide que la orina salga de manera involuntaria. Entonces, esa es la función de un esfínter, ocluir donde hay un orificio, ocluir que se produzcan micciones o salidas involuntarias de alguna parte del cuerpo. Una flebitis, que es una inflamación de una vena. Hay flebitis que se dan cuando, por trombos, por ejemplo. Hay flebitis que se dan como una condición. Hay flebitis que se dan, por ejemplo, personas que han sido canalizadas y se inflama la vena porque se filtra la vía. Eso es una flebitis, una inflamación de una vena. Una ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel o de una mucosa. Cuando estaba la crisis de la fiebre amarilla, eso era uno de los rasgos diferenciales, que las mucosas, cuando hablamos de mucosa, puede ser la de la boca, puede ser la parte blanca del ojo, por ejemplo, se ponen amarillas. Igual, hay personas, por ejemplo, que tienen situaciones en el hígado, que esa es una de las características, la ictericia, que el ojo se pone de color amarillo. Entonces, esta coloración amarillenta es lo que se conoce como una ictericia. ¿Se entiende? Sí, maestra. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto yo creo que ustedes lo conocen, el queloide. ¿Qué es un queloide? Sí, el queloide es cuando uno se hace una herida o algo y esa herida como que le sube la piel para arriba. Se cierra así como medio subido así. Eso es un queloide. Por ahí es que va. Sujeiris. Es la reacción de la piel o sea, al tener una herida, es como la forma de cicatrizar. Exacto. No sucede en todo el mundo. Hay personas que son propensas a hacer queloides, que cuando tienen una herida, la herida se inflama, ¿verdad? Entonces, al cicatrizar, se forma como una sobrepiel, ¿verdad? Que es de manera alargada y se crea encima de la piel. No significa que la piel no vaya a cicatrizar, sino al contrario. Esa es la forma en la que la piel está cicatrizando.
Ay, disculpen. Miriam, Salud. gracias. Bueno, profe, salud. Yo sufro de esqueloide. Me operé hace un año y lo hice, no me inyectaron cuando me hicieron la cirugía y tuve que inyectarme luego de la cirugía y es muy doloroso la inyección, pero me funcionó muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Marifel, Sí, profe, que cabe destacar que este es inofensivo. sí, es más estético que otra cosa en realidad. Ajá. O sea, no es que si usted hizo queloide va a sufrir alguna enfermedad, pero no se ve tan bonito. Algeni, Sí, maestra. El queloide sigue, es decir, después de cicatrizar, él sigue creciendo de manera normal o llega a un punto en que cierra o ¿cómo? sigue No creciendo. entendí la pregunta, Algeni, disculpe. Le preguntaba, maestra, que si el queloide sigue creciendo después de cicatrizar. No, No. no. Ese Ok. proceso se da durante la cicatrización de la piel. De acuerdo. Y por lo regular se da durante, o sea, en el lugar donde está la cicatriz. Gracias. Excelente. Muy bien. Hasta ahí alguna de la terminología médica que vamos a ver esta noche, porque son muchas realmente. Hay varias que me las he volado, que son más sencillas como de entender y que están en el material, para que podamos entrar a alguna terminología farmacéutica, que van a ser las 9 ya. No nos da para nada este tiempo. La terminología farmacéutica ya está más vinculada a tema medicamento, qué va a ser el medicamento en mi cuerpo y demás. Entonces, la primera terminología farmacéutica que vamos a ver es actividad terapéutica. La actividad es qué es lo que hace el medicamento. ¿Cuál es la función que va a hacer ese medicamento? Va a prevenir, va a diagnosticar, va a aliviar un síntoma, porque los medicamentos en sentido general tienen 4 funciones, que es prevenir, diagnosticar, curar y controlar. Por ejemplo, si usted habla de un medicamento que controla, son esos medicamentos que son como para enfermedades crónicas, como para la presión, para el colesterol, para la diabetes, que el medicamento no te lo va a quitar la enfermedad, pero te la va a controlar. Entonces, la actividad de, por ejemplo, de un medicamento para la diabetes, la actividad terapéutica de ese medicamento es mantener los niveles de glucosa en sangre de manera adecuada o de manera óptima para el paciente. Actividad terapéutica es qué es lo que hace ese medicamento. ¿Se entiende? ¿Qué hace? Que es diferente a cómo lo hace. Cómo lo hace es el mecanismo. La actividad es qué hace. Gladys. Como por ejemplo, profe, un medicamento para una inflamación, es un ejemplo, ese es lo que va a desinflamar esa parte. Exactamente. Muy bien. Otra terminología farmacéutica importante, sobre todo para ustedes que van a estar en el área de visita, son las condiciones de comercialización. ¿Qué son las condiciones de comercialización? Son los parámetros bajo los cuales un medicamento se puede comercializar y cuáles no. Por ejemplo, si bien es cierto que hay medicamentos que nosotros lo vemos en la televisión, que lo vemos en el periódico, que lo escuchamos en la radio, que se pueden comercializar de manera masiva, hay otros medicamentos que usted no lo ve en la televisión, como medicamentos para enfermedades, por ejemplo, para depresión, medicamentos que son para diabetes. Entonces, cada medicamento tiene una condición de comercialización. Inclusive, hay medicamentos los cuales, dentro de sus condiciones de comercialización, se limitan a que solo se le puede presentar a los médicos. Hay otros medicamentos que usted puede presentárselo a los médicos y puede presentárselo a los dependientes de farmacia. Y hay otras que son, por ejemplo, los medicamentos de venta libre que pueden ser comercializados, se le puede presentar, se le puede hacer publicidad de manera masiva. Indistintivamente si es un facultativo o si es
una persona que va a utilizar el medicamento. Sí, Gladys. Profe, me corrige si no estoy entendiendo. Un ejemplo, cuando usted habla de las condiciones de comercializar los medicamentos, un ejemplo, podemos decir que en esa área entran los medicamentos de neurología, que O sea, son bastante, vamos a poner un ejemplo, la palabra peligrosa, pero no lo es. Ok. Vamos a arreglarlo un poquito. Todos los medicamentos tienen una condición de comercialización. ¿Cómo se pueden comercializar? Ahora, esos que tú mencionas, los medicamentos que son de neurología, por el tipo de medicamento, su condición de comercialización es que solamente se puede comercializar, solamente se puede vender si un médico te lo prescribe. ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, un acetaminofén, que es un medicamento de venta libre, tú puedes comercializarlo, tú puedes comprarlo sin que ningún médico te lo prescriba, porque sus condiciones de comercialización son esas, que pueden ser adquiridas y pueden ser promocionadas sin necesidad de que un médico intervenga. Gracias, profe, perfecto. Excelente. Marifel. Bueno, sí, profe, como usted estaba diciendo, cuando yo trabajaba en una farmacia, iban algunos clientes que querían, un ejemplo, se le vencía la receta de controlado. Exacto. De compra. Pero ya después que pasan los 3 meses, tiene que volver donde el médico para que le haga la receta y todo eso. Habían veces que ellos volvían, ya que se le había despachado las 3 compras, habían pasado los 3 meses y todo eso, para que se la vendieran, entonces no se puede porque son medicamentos controlados que se venden bajo la prescripción del médico. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces tenemos también dos terminologías que las puse aquí para que es contraindicación y precaución. Pese a que parecen lo mismo, no lo son. Cuando hablamos de una contraindicación, estamos diciendo que ese medicamento no se debe utilizar en cierto grupo de personas. ¿Por qué? Porque le puede ocasionar daño, ya sea porque el paciente sea alérgico, ya sea porque el medicamento no está destinado para esa edad, si fuese un niño, por ejemplo, está contraindicado, o porque la mujer está embarazada, o porque está lactando. No se le debe dar contraindicación, no se debe utilizar porque puede producir ciertos daños. Ahora bien, cuando hablamos de precaución, estamos diciendo que ese producto pudiera ser utilizado en cierto grupo de personas, pero con cuidado, que se debe vigilar. ¿Vigilar para qué? Para si hay alguna eventualidad, si el paciente presentó algún signo, algún síntoma, pues descontinuar su utilización. Contraindicación no se debe utilizar. Precaución se utiliza, pero con cierto cuidado. Ok. Un medicamento está compuesto de dos sustancias. Todos los medicamentos están compuestos, o sea, de dos tipos de sustancias. Una primera sustancia que se llama principio activo, no sé si se lo puse por aquí, si no me equivoco. Sí, principio de sustancia activa, que es aquella sustancia que hace el efecto, que hace la actividad terapéutica. Si usted se toma un Winazol, el acetaminofén de ese Winazol es el principio activo o la sustancia activa, porque es quien está haciendo el efecto en ese medicamento. Sin embargo, hay otro grupo de sustancias que se llaman excipientes, que son sustancias que básicamente acompañan al principio activo. No tienen una actividad terapéutica, o sea, no quitan dolor, no bajan la fiebre, no eliminan una bacteria, pero tienen otras funciones, como dar color, dar sabor, darle la forma al medicamento. Los excipientes son los que se encargan de que el medicamento se conserve en el tiempo. Los excipientes son los que facilitan la administración del fármaco. Entonces, todo medicamento está compuesto de un principio activo
o de varios principios activos, de principio activo y de excipiente. Principio activo, que es quien hace el efecto, y excipiente, que es esta sustancia que acompaña, o este grupo de sustancias, porque son varias sustancias, que acompañan el principio activo para dar forma, dar color, dar sabor, por ejemplo, en el caso de los jarabes, y conservación. ¿Se entiende la diferencia entre excipiente y principio activo? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Ese grupo, o sea, esa unión de un principio activo y un excipiente, se puede comercializar como un medicamento genérico o como un medicamento de nombre comercial. ¿Cuál es la diferencia? Fácil. Un medicamento genérico es este medicamento que se comercializa con el mismo nombre de su principio activo. Por ejemplo, tenemos esto acá. Este medicamento que se llama hidroclorotiazida, o sea, aquí dice que se comercializa como hidroclorotiazida. Si nosotros vamos a la composición, dice composición, cada tableta contiene hidroclorotiazida. O sea, este medicamento que se llama hidroclorotiazida y que en su componente tiene hidroclorotiazida es un medicamento genérico porque se está comercializando con el mismo nombre de su principio activo. Sin embargo, un medicamento que se comercialice con un nombre diferente a su principio activo es un medicamento de nombre comercial o un medicamento de marca. Por ejemplo, tenemos esta acá que se llama Cloados. Este medicamento se llama Cloados. Cuando usted va a la composición dice que cada tableta contiene clonidina. Entonces, como se llama Cloados y lo que contiene es clonidina, este es un medicamento de nombre comercial. Genérico se comercializa con el mismo nombre del principio activo. Nombre comercial se comercializa con un nombre diferente a su principio activo. ¿Me doy a entender? Eso es muy importante que ustedes lo manejen, porque ese va a ser su diario. 200%. Claro, Sí, claro, que se entiende. eso es igual que 200%, sí, profe. profe. ¿Sí? Dígame, Marifel. Estaba diciendo ahorita el Winazor, eso es un acetaminofén. Exacto. Entonces, entonces el nombre Winazor viene siendo el genérico, el No. genérico, El comercial. el comercial comercial. y el Acetaminofén. acetaminofén viene siendo el genérico. Sí. El Exacto. principio activo. El principio, eso iba a decir. Cuando tú tienes un medicamento de nombre comercial, no es que el componente es el genérico, no. El componente es el principio activo. Genérico es el tipo de medicamento que se comercializa con el mismo nombre de su principio activo. Sí, fue que me confundí. Sí. Perfecto. Exacto. Excelente. Entonces, todos los medicamentos en todo el mundo deben tener algo que se llama registro sanitario. El registro sanitario es un permiso que le otorga Salud Pública para que un producto pueda ser comercializado. Exacto. Ese permiso, ese registro sanitario, no es eterno. O sea, no es que yo hoy saqué un medicamento de nombre comercial y ya, pasó, ya, no, perdón, o ya le saqué registro sanitario y ya. No. Ese registro sanitario debe ser renovado cada 5 años a través de un protocolo que exige Salud Pública, que se le llevan las muestras, que ellos evalúan las muestras y se le otorga el registro sanitario. No significa que a los 5 años cambie el número de registro sanitario. No, lo que cambia es la vigencia. La persona, o sea, el medicamento sigue con el mismo registro sanitario, el mismo número de registro sanitario, pero este va venciendo a los 5 años. Como la finalidad del registro sanitario es que cuidar que la persona realmente esté consumiendo lo que dice, y eso no aplica solo para medicamentos, sino también para alimentos, para cosmética, para higiene del hogar. El registro sanitario es de dominio público. En la página del ministerio usted puede consultar registro sanitario. Usted puede poner el número de registro sanitario y le va a decir si está vigente, si está vencido, si está en proceso. Y usted puede denunciar un registro sanitario de un producto que usted encontró
estaba dudoso, lo verificó, vio que cuando lo buscó en la página estaba vencido y te puede denunciar. Con la finalidad de que no haya nada en el mercado que pueda hacerle daño a la persona por no tener registro sanitario. Porque el registro sanitario es lo que le avala a salud pública que realmente la persona, el fabricante, está cumpliendo con la normativa. Que en el dossier que elaboró para describir las sustancias, excipientes, principios activos que tiene el medicamento, es realmente lo que dice. Y para eso se otorga ese registro sanitario. Arelis. Arelis. Para agregarle algo más a lo que dice la maestra, el medicamento, por ejemplo, queda registrado con un registro sanitario, ¿verdad? Pero hay ocasiones que, un ejemplo, X laboratorio determina en, ya sea cambiar la presentación, puede que se quede con el mismo registro sanitario, pero quizá ¿cómo se dice? La presentación. La presentación puede hacer que varíe El nombre cada cierto tiempo. Y por eso hay que renovar el registro sanitario también. Porque Sí. cuando te dan el registro sanitario, tú debes llevar una muestra de cómo va a ser empacado ese producto. Cuáles van a ser las Exacto. el empaque, los colores, todo. Y eso es lo que te... Sí. Gracias, Arel, excelente. Claro. Los medicamentos también tienen un envase primario y un envase secundario. El envase primario es este que tiene contacto directo con el medicamento. Y el envase secundario es el que no tiene contacto directo. Por ejemplo, tenemos este producto que viene en esta cajita. Esta caja es el envase secundario de este producto. ¿Por qué? Porque dentro vienen unos sobrecitos que es donde está el producto. Entonces, este sobre se convierte en el envase primario del producto, porque este es el que tiene contacto con el medicamento. Entonces, el envase primario es ese que tiene contacto directo con el medicamento, cuya finalidad es protegerlo de que este no se contamine, de que esté inocuo, de que no tenga toxicidad al momento de la persona utilizarlo. Entonces, el envase secundario, como le decía anteriormente, es esta caja, tiene como finalidad proteger el envase primario. Eso mismo pasa, por ejemplo, con los jarabes. El frasco del jarabe es el envase primario, que es el que protege el medicamento, protege el jarabe. Y la caja donde viene el frasco es entonces el envase secundario, que busca lo mismo, proteger todo, tanto el envase primario como el envase secundario. Su finalidad es proteger el medicamento. Bien. Perfecto, maestra. Otro término súper importante. Excelente, profe. Súper importante para ustedes este término que es literatura adjunta. Mi favorita es literatura adjunta. Ahora, usted puede decirle inserto, puede decirle posología, pero como le dije, mi favorita es literatura adjunta. La literatura adjunta no es más que, como le decimos nosotros popularmente, el papelito que está adentro. La prescripción. Exacto, el papelito que trae el medicamento dentro con toda la información del producto, donde se describe los principios activos, las indicaciones, la actividad terapéutica, el mecanismo de acción, los efectos secundarios, contraindicaciones. Esa literatura adjunta es lo que nos sirve como información del producto. El visitador maneja mucha literatura porque uno de los recursos que utiliza para la promoción es la literatura. La literatura, como ustedes saben, son de dominio público. ¿Por qué? Porque vienen dentro del medicamento. Y si yo, como paciente, compro una caja de medicamentos, voy a tener dentro la literatura. ¿Qué pasa? Que no siempre la literatura adjunta trae un lenguaje llano. No siempre trae un lenguaje que puede entender el paciente. Y por eso es que nosotros también debemos conocer la terminología médica, porque eso nos va a apoyar a nosotros a poder tener una conversación
de calidad con el médico, utilizando su terminología, pero también nos va a apoyar a nosotros a poder apoyar al paciente cuando él no entienda alguna terminología de lo que se refiere. Porque hay terminología muy simple, como por ejemplo, que un medicamento se utilice para una cefalea. Una cefalea que es un simple dolor de cabeza, pero el paciente puede leer, ay, eso se usa para cefalea, ya que el paciente que se está muriendo, básicamente. Entonces es importante conocer la terminología para nosotros poder tener una comunicación efectiva, tanto con el paciente como con el médico, que en este caso nuestro target, nuestra meta, que es el médico. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre las terminologías que hemos visto? Clarita, maestra, clarita. Excelente. Profe, es a lo que le llamamos la indicación que trae el jarabe. Exactamente. O prospecto, profe, también. El prospecto también, prospecto adjunto. Ajá. Mientras usted no me le diga de que el papelito, está todo bien. Ay, Dios. Que eso no va con ustedes. Entonces, muy bien. Vamos a utilizar los minutos que nos quedan. Esta conexión no nos va a dar de todas formas, pero vamos a utilizar de aquí hasta las 9:30 para iniciar a explicar el proyecto, que el miércoles pasado, dividimos los equipos. Quiero felicitarlos, que los vi muy activos en el grupo, de una vez creando sus grupos de WhatsApp, poniéndose al día. Excelente, eso nos da desde ahora entender que esos proyectos van a ser fenomenales, van a ser unos proyectos en excelencia, como se dice. Dígame, Gladys. Profe, yo tengo algo que decirle. En cuanto a las actividades que usted nos pone en la plataforma, a que cuelga, a veces yo creo que entro a la plataforma, pero no, porque es que yo lo hago desde un móvil y se me hace muy, muy incómodo. A diferencia de la que tiene en su PC. Usted en la semana que pasó hizo como un listado. Sería bueno que estuviera recordándolo, entonces uno se enfoca más. Por ejemplo, en mi caso, yo prácticamente lo hago los sábados en la tarde o los domingos en la mañana porque mi trabajo es extremadamente un poco fuerte. Y eso me gustó mucho, que cuando un ejemplo, Gladys, fulana, han entrado un ejemplo tantas veces, lo hace Isabel. ¿Qué parece? Tienen tantos días que no entran a la plataforma o un ejemplo, no han hecho esto y lo otro, entonces uno se enfoca más. Yo sé que no somos niños pequeños, pero a veces el tiempo no nos alcanza, pero tratamos de que todo salga bien. Realmente esa es una estrategia que yo utilizo. Como les escribí esta tarde en el chat, no sé si lo vieron, yo estuve un poco indispuesta este fin de semana y por eso fue que no les envié el listado de quién faltaba, quién la hizo, quién no. Pero realmente esa es la metodología que yo siempre voy a ir utilizando. Todas las semanas al final yo le voy a ir diciendo, falta esto, te falta aquello. Inclusive las personas que esta semana le faltó alguna actividad, en el día de hoy yo les escribí en privado para que pudieran hacerlas y les di la oportunidad para que la hicieran. Bien, pues empezando a hablar y entrando en materia, si recuerdan cuando presentamos el curso, decíamos que tenemos dos proyectos para su trabajo final. Primero, ustedes saben que también lo dijimos de inicio, que al final del curso ustedes hacen una presentación como si fueran ya visitadores a médico, con un medicamento que ya más adelante ustedes lo van a elegir, el medicamento, frente a un médico y se hace todo el proceso. Pero junto a esa presentación, ustedes van a hacer un proyecto integrado. ¿De qué se trata este proyecto? Los que ya han hecho otros cursos en este año en Fundamer, en Infoten, en sentido general, ya conocen más o menos cómo lo vamos a hacer. Yo les he preparado una pequeña guía. Déjenme mostrársela. Permítame saber si se ve la guía. Sí, maestra, se ve.
Perfecto. Yo les he preparado esta pequeña guía que es para que podamos ir haciendo el trabajo juntos, poco a poco, y que vaya diciendo qué es lo que debemos hacer. Al final de la guía, esta guía yo no se las voy a colgar en la plataforma, pero sí se las voy a mandar mañana por el grupo para que puedan empezar a trabajar. Al final de la guía tienen un cronograma de actividad. Este cronograma es cuando, les dice cuándo ustedes deben entregarme cada una de las cosas que se les pide en este proyecto. El proyecto tiene 3 fases, que es una fase inicial, una fase intermedia y una fase final. ¿En qué consiste? Consiste en que aquí yo les he puesto 4 temas a tratar. Ustedes como equipo van a elegir un tema. ¿Qué es el tema? Es un problema que se puede dar en la visita médica. ¿Y cuál es la finalidad? Que ustedes escojan un problema de eso y como equipo les den respuesta a ese problema. Por ejemplo, el primer tema que dice transporte y almacenamiento de los medicamentos por parte del visitador. Si usted como equipo, si ustedes como equipo eligen ese tema, ¿en qué se va a basar el proyecto de ustedes? En cómo los visitadores transportan y almacenan los medicamentos para llevárselo al médico. ¿Y cuáles consecuencias puede traer que ese medicamento no esté siendo almacenado de manera adecuada? Ese sería como el problema que ustedes van a tratar. Pero a ese problema ustedes le van a dar una respuesta. Bueno, si ustedes identificaron como grupo que ese transporte, el calor o lo que sea, va a dañar los medicamentos, si ustedes fueran al laboratorio, ¿qué medidas ustedes fueran a tomar para que ese medicamento no se dañe y llegue al médico de manera adecuada y el paciente pueda obtener los beneficios de ese medicamento? ¿Me doy a entender hasta ahí? 200%, maestra, claro que sí. Sí, Vamos se entiende. Vamos a salir y volvemos a entrar para seguir explicando. Gladys, vi tu mano. De una vez que entremos te doy la palabra.